Presidente de Aluex, Juan José Caravaca. Saludo también al resto de la Junta Directiva que hoy nos acompaña. Saludamos a nuestro conferenciante de hoy, Miguel Lucas Picazo, y a todos ustedes, cómo no, señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la tercera ya de las conferencias organizadas por la asociación dentro de su ciclo de conferencias Aluex, un proyecto de futuro. Tercera conferencia ya, esto va cogiendo ritmo, ya estamos entrando en materia y va cogiendo pues la alegría y la ilusión que a nosotros nos gusta de celebrar semana a semana este ciclo. Bien, con la conferencia de hoy continuamos con este miniciclo que estamos dedicando a nuestros tesoros, los de Albacete, los de la provincia, que nos ocupará todo el mes de noviembre. Sin duda, uno de los grandes tesoros, y así se pondrá hoy de manifiesto para un territorio, es su patrimonio etnográfico. A priori, Miguel, mucho menos conocido por la sociedad en general que quizá otros patrimonios, como pueda ser el artístico, el musical o incluso el arquitectónico. Pero yo creo que después de esta conferencia, tal vez nos demos cuenta de que sí que lo teníamos ahí en lo más remoto de nuestra memoria cultural, pero nos faltaba que alguien de la talla y de la maestría de Miguel Lucas nos lo visualizara, nos lo visibilizara. Les voy a presentar brevemente a Miguel Lucas Picazo, aunque ya por todos es de sobra conocido. Ha pertenecido al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria, donde ha ejercido como profesor de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. El último centro de enseñanza en el que estuvo fue en el Instituto de Educación Secundaria Alto de los Molinos de Albacete. Ha sido también profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Albacete, en el que ha impartido asignaturas de Antropología Regional y Etnografía en la Facultad de Humanidades y también en la de Medicina. Como miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, ha desempeñado la dirección del Departamento de Etnografía. Miguel Lucas posee varias publicaciones sobre temas de identidad regional de Castilla-La Mancha, patrimonio cultural y antropología. Es además un querido y gran colaborador de medios de comunicación, como uno de los últimos ejemplos en los que participa. En Cadena SER ha puesto en marcha un muy interesante programa que además les recomendamos, que lleva por título Nosotros, mitos, ritos y leyendas de Albacete. Otra de las facetas también reconocidas de Miguel Lucas es la divulgativa. Ha sido comisario de varias exposiciones, además se dedica a la edición de vídeos, al asesoramiento también museográfico, y de esta manera ha contribuido y lo sigue haciendo a la labor divulgativa sobre la cultura y el patrimonio de Albacete. Gracias por todo esto, Miguel. Uno de sus últimos proyectos en este sentido ha sido el Centro de Interpretación del Patrimonio Local y Carnaval de Tarazona de la Mancha. Así que por mi parte nada más, les dejo ya con Miguel Lucas Picazo y con la conferencia de hoy, y como siempre esperamos que la disfruten. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar voy a decirles que me voy a poner de pie porque tengo esa deformación de profesor que nunca me ha gustado estar sentado y la verdad que hablar sentado me cuesta. Entonces le he pedido a la organización y me han puesto este aparato que bueno, parece así algo estrambótico, pero yo creo que ya con el tiempo ya me voy a habituar. Quisiera dar las gracias a María José, por supuesto, por esas palabras, a la Junta Directiva de Aluex, a la anterior y también a esta nueva, encabezada aquí por dos amigos y toda la gente que va a colaborar, y el trabajo que vienen haciendo Aluex desde hace ya pues más de 20 años de conferencias que llevan. Yo he colaborado cada vez que me lo han pedido y espero que en el futuro pues seguir colaborando con ellos. También dar las gracias a todos los amigos, que veo aquí muchísimas caras conocidas. Soy un paliza de las redes y sé que muchos han venido después de tanta paliza que he pegado y bueno, voy a procurar entretener y no ser aburrido, y tenemos hasta las 8, pero voy a cortar antes, iré según vaya fluyendo el tiempo, pues iré viendo si a largo o a corto y demás. Así que sin más vamos a empezar con este título
patrimonio etnográfico de la provincia de Albacete. Entonces, lo primero, voy a hacer dos partes. La primera es un poco teórica, epistemológica, decir, bueno, ¿qué es esto del patrimonio etnográfico? Porque muchas veces no se sabe lo que es. ¿De qué hablamos? Siempre me gusta titular, ¿de qué hablamos cuando hablamos del patrimonio etnográfico? El patrimonio, todos sabemos lo que es pues el legado, es lo que heredamos a título privado, pues todos sabemos cómo funciona el patrimonio, la herencia que recibimos de nuestros padres, de nuestros mayores, y a nivel social pues es igual, es la herencia que recibimos, pero ya no de padres, sino de toda la sociedad. Y dentro de todo eso que recibimos, pues hay cosas que nos gustan más, otras que nos gustan menos, pero son todos recursos. Hay cosas que las recibimos y las valoramos, las ponemos más en valor, pero hay otras cosas que automáticamente las tiramos a la basura. Entonces, muchas veces el patrimonio etnográfico es un patrimonio, pero que ha sido como el hermano pobre, ha sido un apéndice de los otros patrimonios. Y es una lástima porque es precisamente el patrimonio más cultural que hay y el más interesante, como a veces recursos, ahora que tanto se habla de la España vaciada, ese patrimonio etnográfico es lo que más puede ayudar muchas veces como recurso para todo tipo de desarrollos. El origen de estos patrimonios etnográficos, que antes se llamaban folclórico, el padre de los Machado, Antonio Machado y Álvarez, fue el que a finales de siglo instituyó la palabra folclore. Lo que pasa es que con el tiempo esta palabra fue perdiendo academicismo, incluso Unamuno, Pardo Bazán, Machado y Álvarez colaboraron en una revista, el folclore, lo copiaron de los alemanes, de los ingleses. Lo que pasa es que este término fue un poco diluyéndose y quedó como despreciado, ¿no? Luego surgió el término de patrimonio popular, pero ocurrió también que popular es todo. Halloween es popular porque fijaos la gente que ha participado, sin embargo no se puede considerar que sea un patrimonio etnográfico. El patrimonio etnográfico tiene que ver a veces con esa cultura dominada, con las culturas subalternas, es decir, hay una cultura dominante y otras dominadas. En el mundo agrario pues estaban los propietarios y después estaba todo ese mundo rural de campesinos, y ese mundo otro es lo que constituye el patrimonio etnográfico. Pero también hay un patrimonio etnográfico que lo constituyen las clases obreras. Por ejemplo, en Albacete podemos también hablar de ese patrimonio etnográfico de las clases populares, de las clases subalternas, de las clases dominadas. Todo este conjunto es lo que constituye el patrimonio etnográfico. Y de este patrimonio etnográfico, pero aplicado a Albacete, poniendo algunos ejemplos, es de lo que vamos a hablar. Pero antes quisiera comentar algunas cuestiones también teóricas de lo que constituye el patrimonio etnográfico, que es también cultural. Y muchas veces tendemos a separar, y han aparecido muchísimos calificativos de patrimonio. Patrimonio a veces histórico, patrimonio artístico, patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, patrimonio arqueológico, patrimonio paleontológico, es decir, muchísimos patrimonios. Pero desde el punto de vista cultural, que a nosotros nos interesa, está formado por todo aquello que es material, todo lo que es la cultura material, lo que es infraestructural. Por otra parte, todo aquello de cómo eso infraestructural se organiza socialmente y cómo esa sociedad va a crear una serie de simbologías, de ritos, es decir, todo lo que es ideacional, todo lo que es más de carácter mental, la cosmovisión que se tiene esa cultura. Se ha tendido muchas veces a todo esto separarlo, hacer compartimentos estancos, es decir, dentro del patrimonio material tenemos paisajes culturales, tenemos el hábitat, arquitectura vernácula, la casa, el campo, la ganadería, pero claro, todo esto no lo podemos separar de el componente social o ideológico, ideacional que tiene, de tal manera que, por ejemplo, la casa no la podemos separar, lo que se llamaría patrimonio material, no lo podemos separar de cómo se habita la casa. Aquí vemos, por ejemplo, unos jornaleros que están en la puerta de la casa. ¿Cómo se vive la casa? La mujer está dentro. El hombre es el que domina el espacio público, y esto lo podemos hacer extensivo en
todas las partes de lo que sería la arquitectura. Tengo un enlace ahí, luego como se va a quedar este PowerPoint, en ese enlace viene un trabajo que tengo de toda la arquitectura tradicional de la provincia de Albacete y de la región, hablando precisamente de este tipo de cuestiones. Igual que la gastronomía, la gastronomía está compuesta, es el acto cultural más importante que puede haber en una cultura. Somos lo que comemos, pero no solamente nos nutrimos, sino que con la gastronomía tenemos que ver qué comemos, cuándo comemos, con quién comemos, todo ese elemento cultural que no lo podemos separar únicamente de ese aspecto material. Igual que todo lo que tiene que ver con las tecnologías, las artesanías. Muchas veces este patrimonio ha estado relegado y está supeditado al gran patrimonio. Voy a poner un ejemplo. En los museos provinciales, en cada provincia hace tiempo que se instituyó que cada provincia de las que componen el Estado español tenía que tener un museo provincial. Ese museo provincial tenía 3 patas. Las bellas artes, por una parte, después tenía el componente más importante en algunos lugares, que va a ser la arqueología, la omnipresente arqueología por todos los sitios, y un componente etnográfico. Ese componente etnográfico donde estaría todas estas artesanías no lo hemos visto. En los 50 museos que hay, en muy pocos de ellos hay. De hecho, en los años 50 y 60 se encargó a Caro Baroja que que hiciera en Madrid un museo de los pueblos de España, un museo popular, y se lo cargaron. Es decir, que este patrimonio muchas veces es molesto, no interesa, y lo hemos ido poco a poco relegando y apartando. Y a veces este patrimonio lo convertimos en símbolo. Los molinos de viento, cuando llegaron a La Mancha, Don Quijote luchó contra ellos, pero eran rechazados. Sin embargo, hoy los hemos convertido en un símbolo. Y lo mismo ocurre con esa organización social que decíamos antes que contribuye a crear ese patrimonio cultural completo, íntegro. Toda la parte de cómo se organiza la sociedad desde el punto de vista de las cofradías, de las hermandades, de los grupos, de todo lo que son las acciones colectivas, cómo es la justicia en el mundo popular, los hombres buenos, la parajusticia, que ha funcionado una justicia en los pueblos, que no necesitaba ir constantemente a los tribunales para juzgar determinados casos que tienen que ver con las fincas, con los usos del agua, etcétera. Los hombres buenos, los juegos, las edades, el género, todo ese componente social no lo podemos separar de lo que sería también lo material y tampoco lo ideacional, la cosmovisión que se tiene, todos esos rituales, el habla, las creencias, los saberes generales que existen en cada cultura, el calendario, el ciclo festivo, que ahora hablaremos un poco de ello, los símbolos, todo el genio creativo, esos saberes, pero que luego se concretan en un genio creativo que tiene este saber popular, la música, la literatura oral, la medicina popular. Es decir, todo esto es lo que compone ese mundo etnográfico que no podemos establecer por esas categorías inventadas, sino que tienen que estar todas puestas en común y interrelacionadas entre ellos. Un ejemplo de nuestro mundo tradicional, y esto es simplemente pues a modo para que podamos ver lo diferente que es ese mundo tradicional con lo que sería el mundo cultural actual, es cómo han funcionado los calendarios tradicionales en el mundo rural, la concepción del tiempo, algo que creemos que es siempre lineal, como ocurre ahora mismo. Y hasta el siglo XIX o XX, en muchos de nuestros campos, la concepción del tiempo ha sido totalmente cíclica. Es decir, ahora empezaría el año, en otoño, que es cuando se siembra, de ahí una serie de festividades que hay en torno a la matanza, que después también hablaremos de ello, y si contamos 40 días, una lunación y media, siempre llegamos a un ciclo nuevo que tiene este paso. De aquí, ahora mismo estaríamos en San Martín, el día 11 de San Martín, contamos 40 días y nos lleva a solsticio, a la Navidad, al solsticio de invierno, contamos otros 40 días, nos lleva a lo que sería el ciclo del carnaval. Todo este ciclo invernal, el mundo rural,
es el más festivo. ¿Por qué? Porque es cuanto menos se trabaja. Ahora ocurre totalmente lo contrario. Pero si contamos 40 días otra vez, tras la Cuaresma llegamos al ciclo de primavera, la estación del amor, y otros 40 a lo que sea el 24 San Juan, otra vez lo que sería en agosto otros 40 y llegaremos al ciclo de agosto con los trabajos de campo. Hay pocas fiestas, como ven, hay muy poca fiesta porque es cuando más se trabaja en el campo, y otra vez se cierra el ciclo, de tal manera que la concepción del tiempo es cíclica, es el mito del eterno retorno, es un ciclo del eterno retorno en el que suele estar también ritualizado, termina un ciclo y empieza otro. No hay una idea lineal de cumplir años, se cumplen simplemente etapas de la vida. Uno es joven, niño, joven, mayor, adulto y ya hasta la muerte. Es decir, son distintas edades que están todas ritualizadas. Pues bien, estos rituales están, como decía antes, totalmente relacionados y, como podemos ver, en algunas fechas de estas, el Corpus Christi, gigantes y cabezudos, en determinadas festividades, pues la música popular, en los moros y cristianos, con el diablo que aparece dando la murga y dando la lata en esos moros y cristianos, los rituales de Semana Santa, rituales también de cánticos de aurora, de promesas, de peregrinaciones, es decir, una serie de rituales que es lo que hace este concepto final de patrimonio, que de alguna manera lo podemos resumir en que el patrimonio etnográfico constituye una memoria colectiva de toda la comunidad, no individual, es una memoria colectiva que tiene un enorme capital simbólico, identitario, de pertenencia. Tiene un significado que va cambiando con el tiempo, no es siempre el mismo, sino que en cada época puede un ritual puede o desaparecer o cambiar de significado. Es un recurso importantísimo y tiene usos políticos y tiene usos económicos. Esto lo sabemos en nuestras regiones, cómo se ha utilizado a lo largo del tiempo para crear identidad local o mucho más identidad regional, y tienen una concreción en espacio y tiempo. Y muy importante, todo esto está legislado, pero como es un patrimonio que no interesa, ¿qué ocurre? Que no le hacemos caso y esta legislación pues nos la pasamos por ahí, ¿no? Ahora mismo la ley de patrimonio de España, la ley de patrimonio de Castilla-Mancha tiene como obligación recopilar, recoger, todo lo que es el catálogo, el inventario de todo lo que es el patrimonio, tanto el histórico, el cultural, pero también el etnográfico. Lo dice la legislación. Sin embargo, no hay solamente el trabajo que se ha hecho a veces desde la Diputación, la revista Zahora, por aquí están los técnicos que han ayudado a hacerlo, algún trabajo local que se ha venido a hacer, y por parte del Instituto de Estudios Albacentes se intenta a veces hacer algo, pero con una gran falta de método científico. Se ha intentado recoger, pero no ha habido un método científico a la hora de recopilar estos saberes que son tradicionales y que proceden casi todos de la oralidad. Son orales, ¿eh? Es la caja negra de la cultura tradicional, es la oralidad, ¿eh? Y son recursos que no hemos recogido y que estamos a punto de perder, ¿eh? Bien, de tal manera que ¿cuál es el estado que ahora mismo tiene el patrimonio etnográfico? Pues está en esta situación. Uno es el arcaico, que pues tiene un nivel importante para los estudiosos. Otro es el residual. Algo queda, algún rito, pero ¿qué pinta? Cofradía de ánimas de tal sitio, pero ¿tiene sentido esa cofradía? Es residual. Pero sí que hay otro patrimonio que es emergente y que puede ser muy útil para muchas cuestiones, ¿eh? Antes hemos hablado de la España vaciada, pues puede tener un interés en este sentido. Y me voy a permitir aquí una licencia. Veo aquí a muchos amigos historiadores. Está por aquí Luis Guillermo, también he visto por aquí a Elvira, la directora del archivo. Me voy a permitir una licencia del origen
de este patrimonio etnográfico. Esta licencia no es que yo me la invente así porque sí, se la escuché nada más y nada menos que a Caro Baroja en una conferencia que dio cuando a mí me empezaron a aficionar estas cosas. Fui a Madrid a escuchar a Caro Baroja y comentó una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y era que gran parte de las tradiciones venían del norte hacia el sur. Yo lo he podido comprobar, que ahora lo explicaré un poco, con el azafrán, pero es que con los tambores, con muchísimos cánticos, es cierto, hay toda una influencia, será por la repoblación, la reconquista, que va como bajando hacia el sur, y hay una influencia de todas esas tradiciones, pero que no hemos sido capaces de plasmarlas en un mapa, como este que tendríamos aquí. Albacete se crea en el 1833, pero claro, Albacete se crea de la confluencia de muchos lugares, de una parte de Cuenca, pues una parte de Villena, allí en La Mancha, es decir, no tenemos aún un mapa de esas etnografías y todo eso es necesario hacer. Incluso no, a veces cuando hablamos de etnografía nos creemos que es solamente el mundo rural, y que era Albacete hace muy poco tiempo. Esta fotografía que tenemos aquí, que es huertas, es un paisaje urbano. Vemos allí edificios, ya los primeros edificios del modernismo que se hacen en Albacete, pero a 100 metros estaban las huertas. Gran parte del crecimiento de Albacete aún están por ahí en muchos lugares las norias, están las huertas, es decir, que Albacete ha sido eminentemente agrario, pero es más, gran parte de la población, de la repoblación de Albacete de los años 60 es de gente que viene de los campos, y todas esas tradiciones se mantienen aún vivas en esa memoria colectiva de las que hablaba al principio. Aquí tenemos un ejemplo, después voy a hablar del azafrán, pero este es un ejemplo de esa emigración hacia el sur. Hasta ahora habíamos creído que el azafrán pues es una cuestión, bueno, pues que de los moros, ¿no? y que se cultivaba el azafrán. En el proyecto Alquerías, que se está haciendo sobre el poblamiento islámico en el año 1000, al director de la excavación le pregunto siempre: ¿has encontrado azafrán? Y no hay azafrán, es que no había azafrán. El azafrán viene a la provincia en el siglo XVII y viene del Mesoyorno italiano, viene hacia Barcelona, porque son los alemanes en el siglo XIII los que lo compran y lo cultivan en la zona de Barcelona. Cuando hay un cambio climático, cuando los negocios cambian, cuando cambia toda la estructura económica, va hacia Teruel, y de Teruel viene a La Mancha, y de aquí luego se exporta por los puertos ya de Barcelona, no, sino de Valencia y sobre todo de Alicante, y va a Murcia. Es decir, el azafrán sigue ese eje, igual que muchísimas otras, las casas de pintadas de azul, incluso la tauromaquia también sigue esa confluencia de norte-sur. Bien, hecha esta pequeña introducción, no sé si a lo mejor me he pasado un poco, podríamos hablar de todos esos ítems que anteriormente he dicho, pero he preferido hacer un recorrido por 4. Uno de la tauromaquia, festejar con toros, otro, cerdofilia, cerdofobia, es decir, estamos en tiempos elegidos, temas que son actuales, la matanza que empiezan ahora, otro, la muerte que acabamos de pasar el Día de los Difuntos, y también el del azafrán, porque estamos en tiempo del azafrán, pero podíamos haber elegido otros temas. Decirles simplemente que el interés y la recopilación de todos estos datos que yo llevo haciendo durante mucho tiempo vienen de los años que la universidad impuso en Humanidades, de las 4 provincias, que se impartiera para crear identidad una asignatura de etnografía regional. Y claro, cuando me la encargaron a mí, me puse a dar clase de esto y dice, ¿y dónde está si no hay nada hecho? Entonces me lo tuve que reconstruir todo y fui recopilando punto por punto, ya no solamente de Albacete, sino también de la región, y de esa manera me pude hacer un archivo de datos y un poco también un archivo desde el punto de vista teórico, es decir, que hice una recopilación, y producto de esa recopilación pues es lo que hoy les voy a decir de una parte de estos 4 temas, y que, como he dicho, voy a ir un poco rápido porque me gustaría pues que luego pudiéramos comentar algún tema.
El primero, festejar con toros. Este es un tema polémico, es un tema que está de actualidad, pero no ahora, ha estado siempre, los toros han sido siempre polémicos y han contado con una oposición de la monarquía, de la Iglesia, pero es uno de los, no voy a decir universal, pero sí que en España ha sido una de los constantes más importantes históricas que hemos tenido en España, en toda España, se ha festejado con toros. Bien, y no solamente con toros, sino con otro tipo de animales. La relación en el mundo tradicional hombre-animal es importantísima. Hay unas relaciones que son de subordinación. Los animales con respecto a los hombres tienen unas relaciones y los hombres con respecto a los animales tienen unas relaciones que son siempre de subordinación. Nada que ver con la petización, la mascotización que ahora mismo tenemos en la sociedad. Ha sido unas relaciones de control y de dominio. Y se ha jugado, se ha corrido con animales, de ahí de la palabra correr, y no solamente con toros, que ha sido el animal, junto con el león, más importante o más simbólico, culturalmente hablando. Con caballos, con cerdos, con gallos, con cabras, con burros en los carnavales, y con animales fantásticos y míticos, como pueden ser dragones, tarascas, es decir, el jugar, el festejar con animales ha sido importantísimo. Y las clases populares, pero también las clases altas. Por ejemplo, Felipe II, nadie se piensa que en el Escorial tenía animales, pues tiene un elefante por allí, por el Escorial, dando vueltas. Los Borbones tenían pajarerías. El Retiro, los antecedentes del zoo, son esas pajarerías que tenían los reyes para exhibir lo exótico y el poder que tenían. Y en las clases populares también había una relación con estos animales. Y una de las relaciones más importantes va a ser de los toros, pero no solamente con los toros. Esta fotografía, que está en el libro del Albacete antiguo, es Albacete. Albacete, el día de la Candelaria, un festejo que se hacía, las joyas, que se ponía un palo, se colgaban unos círculos o también antes unos gallos y caballistas, jinetes, iban y le arrancaban el cuello. Antes decíamos de las tradiciones. Hay tradiciones que merecen la pena y otras que no merecen la pena. Es decir, que ahí hay todo un criterio. Pues bien, centrándonos en festejar con toros, voy a dejar la parte de la historia antigua y de la prehistoria aparte, pero que es interesantísima, desde el uro, las pinturas rupestres, las taurolotrías que hay en todo el mundo antiguo, la misma bicha de Balazote, Pozomoro, que está sobre una piel de toro, es decir, que hay toda una importancia en la prehistoria y en el mundo antiguo con los toros, pero los toros más cercanos que nosotros conocemos hoy se van a practicar en toda España desde la Baja Edad Media. Todas las cortes, las del Islam, pero también las cortes cristianas, festejan con toros. Hay toros, se festeja con toros. Y son, en el mundo islámico, toros a caballo. Son los nobles islámicos los que lo hacen a caballo. Son también toros populares que están relacionados con ritos de paso, el toro nupcial. No hay pueblo que no hubiera, cuando alguien se casara, que los amigos le llevaran a la puerta de la novia un toro aderezado, vestido de novia. Grazalema, Ávila, Cuéllar, es decir, hablamos del siglo XI. Conforme se va haciendo la Reconquista, todas estas poblaciones hay constancia histórica de festejos taurinos que son nupciales. Va a ser en el siglo XVI cuando los festejos se van a unir, o sea, el toro se va a unir a lo que es la fiesta. En el siglo XVII se va a consolidar y en el siglo XVIII, por un sincretismo simbólico, se va a convertir en lo que luego sería la fiesta nacional y aparecen las primeras plazas de toros fijas, que va a cambiar totalmente el sentido porque no es otra cosa sino que el control de la fiesta de los toros por parte de las clases dominantes. Los toros es siempre peligro de revolución.
Cada vez que hay toros, el poder tiembla y los controla. Hacen las plazas redondas, eran de las plazas cuadradas, se convierten en redondas, la autoridad gubernativa, el poder militar es el que lo controla y no hay, y bueno, aquí en Albacete tenemos, si leemos la prensa del siglo XIX y del siglo XX, cuando se hacían festejos taurinos, no hay feria que no haya problemas de orden público. En Barcelona, la mayor revolución que hay en el siglo XIX es tras una corrida fallida de toros. Es decir, que siempre los toros al poder le han molestado. Y en Albacete ya tenemos datos, Elvira me lo proporcionó, recuerdo, de cómo en el 1529 coincide San Juan con el Corpus Christi y se acuerda que se hagan festejos populares. Festejos que posiblemente en este montaje que me ha hecho José Carlos, que también está por aquí, como desde lo que sería posiblemente la calle ancha se llega a lo que sería el toril, ahí se corren, igual que se hacen ahora en los pueblos, se corren los toros, se llevan ahí y después no se torea, porque nace después, se juega con los toros. Se hace todo tipo de artilugios, con ellos se salta por encima. Incluso, este documento es muy interesante, es de Villapalacios. Villapalacios tiene una página web que se llama La Historia de Villapalacios, que le aconseje que entre, tiene muchísima información. Y hablando con el autor de la página, me encontré y le pregunté sobre esto, que me confirma una teoría que a veces se cuestiona, y es que los toros del siglo XVI están también muy relacionados con la muerte, es decir, es un rito de muerte. Se hacen en los cementerios, donde está en las ermitas, está ligado a las cofradías, de hecho, casi todas las plazas de toros importantes son de la Real Cofradía, de la Misericordia, se hacen porque se gana dinero. Y en estas ermitas, en estas iglesias, es donde termina el toro, donde está el cementerio, donde termina la muerte, y esto llega un momento que la Iglesia lo prohíbe constantemente. Hay bulas, prohibiciones, del mismo Papa se prohíbe, y aquí tenemos, si lo leen en Villapalacios, dice que en la delantera de la iglesia está villa, que es sagrado por el cementerio, y que se lo lleven al castillo, que allí no se puede torear. Que allí no se pueden correr toros. Esto en todos los pueblos, en Tarazona, por ejemplo, en la plaza de Tarazona, antes de ser la plaza, era donde se toreaba a los toros, y justo al pie de la iglesia estaba el cementerio, y allí acababa siempre la muerte del toro. Es decir, que es un ritual sacrificial, complejo, y que tiene muchísimos significados y sentidos en aquella época y en aquel momento. En Albacete en España empiezan a hacerse ya en el 1700 y pico las primeras plazas. En Albacete tenemos las primeras, un montaje también que ha hecho José Carlos de cómo sería la plaza más antigua de Albacete. Ya son redondas, ya no son cuadradas para controlar más, y son simplemente unos palitroques que se ponen sobre un tendido, y bueno, pues un corral, son corralones, y después de ahí se pasaría ya pues a las plazas que hemos ido conociendo. Este es el primer documento que hay, son los toros de Tarazona. Dura muy poco, pero merece la pena verlo, es de 1918. Y nos podemos dar cuenta cómo a principios del siglo XX era una corrida, un festejo taurino, que este era muy popular, son vaquillas, y este ya es más en serio, Ya sale la banda de música, ya sigue el orden actual. Pero siglos antes se hacían en la plaza, y esto se hace popular. Es decir, esta plaza la hace 150 vecinos del pueblo como negocio, porque la gente va a los toros, es un negocio. Es un negocio. Se hace, y bueno, está lleno de los tendidos, también por el sol, la sombra, las clases sociales, y bueno, pues hay un estudio de personajes de clases altas, el sol sí que se ven también, clases más bajas. Es un documento precioso. Yo creo que es la primera imagen que tenemos de vídeo de la provincia de Albacete, es
este vídeo que se pudo rescatar de una familia Talavera, y gracias a Filmoteca se ha podido rescatar. Bueno, dejamos los toros y vamos con otros temas. La muerte, el buen morir. El buen morir. Ahora que han pasado los difuntos, la idea que se tiene sobre la muerte en el mundo tradicional es totalmente distinta, igual que hemos hablado antes del ciclo temporal, totalmente distinto de lo que sería la muerte. La muerte es parte de la vida, es decir, no es como ahora que está totalmente separada la vida y la muerte, y la hemos ocultado y no la queremos ni ver. Antes la muerte es vida y está totalmente organizada a través de las cofradías, las hermandades, y tiene un montón de rituales. ¿Por qué digo esto de los rituales? Porque gran parte de lo que llamamos folclore musical que nos ha quedado procede de todos lo que las cofradías de ánimas del purgatorio, ligadas a las cofradías del Rosario, del Carmen, de los franciscanos, de los dominicos, que son los que extienden y potencian estas cofradías, es como nos ha quedado todo ese ritual. De tal manera que la muerte corporal es una cosa, es el fin de la vida, pero no acaba aquí, sino que hay una serie de... el objetivo es la salvación espiritual eterna, pero antes hay que pasar por lo que sería el purgatorio, y es cuando intervienen pues una serie de mediadores. Esos mediadores son, pues a través de las cofradías, son las oraciones, las misas, las velas, achones, en fin, todo lo que es el ritual, y parte de este ritual son las campanillas, la música, es decir, muchas de las músicas folclóricas que nos ha quedado, el toque de dulzaina, la misma los danzantes de Iso, es el ejemplo más claro. Es una danza que se hacía cuando alguien en agonía quería morir en paz y que el alma fuera al cielo. Se cantaba ese cántico para que esa alma fuera al purgatorio y de ahí al cielo. Quiere decir que todo este potencial ritual a través de las cofradías, que no le hemos hecho caso, órdenes religiosas como los franciscanos y dominicos, menos mi amigo Vicente, que está por aquí, que se ha dedicado media vida a estudiar a los franciscanos, todo ese potencial ritual que tienen ha llegado a nosotros, ya no tiene sentido, pero sí que esa parte musical es lo que antes decíamos, un patrimonio residual, pero que puede ser en cualquier momento emergente. Bien, y vamos a pasar ahora a un aspecto mucho más material, mucho más económico, pero vamos a ver cómo tiene también relación con lo que antes comentábamos. Todo este mundo campesino ha utilizado el agrosistema desde un punto de vista de la provisión y de la previsión. No es nada consumista como somos ahora. Ahora mismo nuestra economía va hacia el consumo. Antes no era así, era la previsión. Y en el campesinado ha trabajado con parte de los recursos, no ha esquilmado, ha trabajado con partes de los recursos que ese mundo agrario ofrecía. Y esos recursos, que a veces podían ser complementarios para su vida, algunos son que incluso son olvidados. Ya, la grana y el zumaque. Hablar de la grana, no sé si se sabe lo que es, pero era la única manera de obtener el color rojo antes de la cochinilla que venía de América, era mediante un insecto parásito de las carrascas del cual se obtenía el color rojo. Gran parte de la población de nuestras zonas vivían de la grana. Hasta el siglo XVI, con América que viene ese comercio. Era una manera de obtener pues ciertos recursos que estaban controlados, en nuestro caso, por los señores de Villena y por todos los señores y concejos que tenían. Hay un amigo, Sánchez Ferrer, es el único que lo ha estudiado con los caballeros de la Sierra, que es el único que ha hecho este trabajo y que es muy desconocido en toda España. Y del zumaque, que digamos, pues una planta que ya aún queda por ahí muy residual y que si preguntamos qué es el zumaque, yo creo que muy poca gente lo sabría decir. Pero sí que hay otras que han conseguido llegar a ser símbolo, como puede ser el azafrán, como puede ser el cerdo, que ha sido una parte complementaria de la economía, los hortelanos, los artesanos, la caza, las colmenas, en fin,
se ha vivido en este mundo rural, se ha vivido de una manera extrayendo de esa naturaleza una parte mínima de esa naturaleza. Hay como una ecología de los pobres en este mundo de la naturaleza. Y es muy importante aprender de todo esto porque es una economía que previene. Y ahora que ha pasado, esto nos hemos acordado cuando la pandemia, nos hemos acordado. Con mis amigos corredores que están por aquí, muchas veces les he contado la historia de mi abuela cuando me mandaba a por un ascua, me daba una lata y me decía, ves que a la vecina que te dé un ascua para encender, que no me gaste una velilla, una cerilla. Es decir, el vecindario, el primero que prendía el fuego, iba y le daba un ascua a la vecina. Y de esa manera se gastaban una velilla. Un vecindario se gastaba una velilla. Esto ahora sería impensable, esa economía de los pobres, esa ecología de los pobres que le llamo yo. Es decir, hemos vivido de toda esta economía y un ejemplo de ello ha sido el cerdo. De tal manera que, voy rápido, hay un estudio, en antropología es un clásico, Marvin Harris, cualquiera que haya estudiado antropología es lo primero que se estudia, leer a Marvin Harris porque es el padre de la antropología material, cultural, económica. Y entonces hace un estudio de las vacas de la India y divide las sociedades en porcófobas y porcófilas. Yo les llamo cerdófilas y cerdófobas. Nosotros, es interesante, por ejemplo, nosotros que pertenecemos a un mundo cultural, religioso, cerdófobo, porque dice, todos los textos bíblicos y los textos sagrados dicen que el animal, el cerdo es un animal asqueroso, no es un rumiante, no rumia, y tanto en el Talmud, en el Levítico, en el Corán, en la Torá, en todos estos textos se dice lo que se puede comer y lo que no se puede comer. El animal más asqueroso, lo dice así, más inmundo, es otra palabra que se utiliza en estos textos sagrados, es el cerdo. Sobre esto hay muchas teorías, no voy a entrar en ellas, es por enfermedades, es por la ecología cultural, hay muchas teorías sobre esto que no voy a entrar. En la misma literatura, en el Buscón, muchas veces se habla de la comida y para ver si uno es cristiano nuevo o viejo, dice, ¿lleva cerdo o no lleva cerdo? O en el mismo Quijote, que aparece 13 veces la palabra cuerpo, le llaman animal inmundo, pero de toda la literatura del Quijote, de todas las comidas que hay, el cerdo aparece muy poco. En las ollas el cerdo no aparece. Dice mucho del origen de Cervantes como converso, como converso. Sin embargo, ¿cómo hemos pasado de ser cerdófobos a ser cerdófilos? Pues por una cuestión que también la historia tal y como se enseña, lo hemos trabajado y se enseña muy poco. Es decir, hasta el siglo XIX, en España, se distingue entre cristianos nuevos y cristianos viejos. Un cristiano nuevo no puede acceder a cargos públicos, se pide un estatuto de limpieza de sangre. Los hidalgos, las clases altas, es muy fácil porque lo compran. Cualquier, Luis Guillermo, esto lo sabe bien y no sé si Aurelio está por ahí, que lo he visto antes, lo saben perfectamente cómo se compran todos estos cargos. Pero las clases populares tienen que demostrar constantemente que son cristianos y que a pesar de que son cristianos nuevos, practican la fe cristiana y comen cerdo. Entonces la matanza se convierte en el acto ritual de afirmación étnica más importante que va a haber en el mundo rural de nuestras zonas. Nos convertimos en porcófilos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hacemos la matanza. Como todos sabemos, no la voy a describir, la etnografía de la matanza, porque todos los que somos aquí, creo, ya pintamos algunos canas, o el que puede, o yo no, pero sabemos cómo es una matanza y desde el primer momento, el vecindario se entera que la familia va a comer gorrino. Se va a la cochinera, que está en la parte más alejada de la casa, se coge un gancho especial, que se puede llevar de otra manera, un gancho especial, se le pone el gancho en la papada, se le lleva con todos los críos y todo el vecindario viéndolo, se le saca a la puerta, se pone la mesa de matanza, se le mata y todo el vecindario sabe que esa familia es porcófila y que come cerdo, por lo tanto es cristiana
pero nueva, pero cumple con la fe cristiana y cumple con el credo porque come. Todo además tiene un gran componente ritual de limpio sagrado. Es decir, no hay el cerdo inmundo, el cerdo que es, bueno, pues la palabra cerdo lo dice, la matanza, no hay nada más limpio. Hay todo un ritual de limpieza que se hacía en los pueblos de cómo se hacía una matanza, y hay todo un ritual de limpieza como si fuera ya un acto sagrado. Hay todo lo que es, ya no solamente la parte ritual, les decía antes, cómo interviene todo lo material, lo económico, social, ya no solamente es lo ideacional, lo ritual, sino cómo interviene todo lo que sería la parte social. Empiezan las matanzas hoy, por ejemplo, San Martín el próximo 11, y van a terminar en enero, con lo cual se va a estar comiendo, el cuerpo del vecindario se va a nutrir, porque no solamente come una familia, come la familia ampliada, comen los parientes y come el vecindario, y no se hace todo el mismo día. Cada uno, y esto está perfectamente prefijado, cada uno mata un día de la semana durante un tiempo, de tal manera que todo el invierno se tiene provisión de carne. Y un tipo de carne que todos sabemos, una parte de la carne se come en el momento, otra se come, se embute, se hace el embutido, una parte se le lleva al cura, otra parte se le lleva al alcalde, es decir, que cada parte del cerdo es totalmente simbólica. Es todo lo que es una reciprocidad. Yo te doy, pero para que tú luego me des, de tal manera el vecindario funcione y se alimenta durante todo el invierno sin necesidad de gastar solamente una parte. Hay también una serie de rituales de paso. Los chicos se inician en la matanza, los noviazgos tienen lugar después de la matanza, por la noche hay fiesta, el acordeón, otra vez la música, hay fiesta, es el noviazgo, son ritos de iniciación, ritos de paso, donde está todo también, interviene la religión con el gorrino de San Antón, que es otra tradición que los que estamos aquí supongo que todo el mundo conoce. Hasta los años 60, ir a muchos pueblos, era habitual ver al gorrino de San Antón suelto por la calle, alimentándose entonces las calles no estaban asfaltadas, de hierbas, de los alimentos que la gente le podía dar, y después, el día 17 de enero, se rifaba y se comía por parte de la cofradía. Ya en cada pueblo es distinto. Por cierto, en este día, el día de San Antón, que es muchas veces cuando comienza el año, hay un rito de dar vueltas en torno a las ermitas, el día de San Antón, contrario a las manecillas del reloj, es decir, se desanda lo andado. Es otra vez un rito de volver a empezar y que se hace precisamente este día de San Antón. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Bueno. Pues rápido, no quiero dar mucho la paliza. Bien, voy a... Ahora que también hemos pasado la época y que estamos ahora mismo justo en muchos lugares, es el Día del Manto. Estos días el domingo he visto en los sitios donde se practica la recolección del azafrán, he visto cómo hay cestas ya llenas y cómo en las mesas se ha colocado el azafrán. Voy a hacer un poco de historia del azafrán, pero muy breve. Voy a historizar el discurso del azafrán sin hacer mucho caso a lo que se ha tenido ahora por la historia del azafrán, y era pues que es una planta que tiene unos orígenes orientales, que ya la Biblia la cita, que los romanos lo mitifican con un mito de Croco, que los griegos también... los griegos son los que tienen el mito de Hermes, de Croco, que Columela, Plinio lo describen, los geóponos andalusíes también en el siglo VIII hablan del azafrán, San Isidoro mismo, los visigodos hablan del azafrán, pero el origen realmente del azafrán es el que antes les he dicho en la provincia de Albacete, que viene vía Cataluña, vía Aragón y descendiendo hacia el sur, pero es aquí donde a partir del siglo XVII se implanta. Si miran el Quijote, principios del siglo XVII, el Quijote no lo cita ni una vez al azafrán, no había azafrán. Empieza a haber
he revisado las actas municipales de los primeros pueblos de Guadalajara y son de 1500 y pico que ya hacen ordenanzas sobre el azafrán, sobre que no se debe de pisar, que no pueden pasar los carros. Finales del siglo XVI. Hasta el XVII no tenemos azafrán en lo que es La Mancha. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque el azafrán va a aprender en nuestra zona por varias razones, que son las que voy a intentar descifrar seguidamente. En primer lugar, en el azafrán se necesita una tecnología manual muy precisa. Parece que es sencillo, pero en el azafrán intervienen cuestiones de elaboración que son muy finas. No sé si alguna vez han visto tostar azafrán, pero es dificilísimo. Y si no tienes tacto, y si no sabes manejar el cedazo, el azafrán lo pasas, lo quemas o no llega. Tiene que ser una actividad muy medida y con una muy del saber hacer, del saber hacer. Mondar azafrán y poner azafrán, claro, todo el mundo coge y puede hacerlo. Oye, qué bien tal lo hacen. Pero ver a alguien que de verdad sabe mondar y que puede en una sentada casi mondarse una libra de azafrán es muy difícil. O recoger azafrán, o plantar la cebolla, o criar la cebolla. Es una tecnología fácil, pero a su vez que se necesita un saber hacer que en la zona se ha llegado, por parte de los campesinos, se ha llegado a refinar muchísimo. En el azafrán, si tiene éxito, es porque se va a producir una serie de campos de relaciones, le llamo yo, donde van a intervenir, por una parte, los latifundistas, por otra parte, los pequeños campesinos, una red de intermediarios, que en Albacete los tenemos además localizados y todos sabemos dónde han vivido, que vienen precisamente muchos de Aragón, y porque instituciones que van desde la familia, pasando por el vecindario y la administración que controla que no haya falsificación del azafrán, todo este campo de relaciones es lo que va a hacer que el azafrán triunfe en nuestra zona. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque nuestra zona, que se va a repoblar sobre todo a base de grandes ocupaciones de tierra por parte de la nobleza, por parte de la Iglesia, son los latifundios que se forman en La Mancha. A partir del siglo XVII, todos estos latifundios se van a ir volviendo, son premercantilistas, no es que sean aún latifundios empresariales, pero sí van a querer sacarle más rentabilidad a la tierra. ¿Y qué van a necesitar para sacarle rentabilidad a la tierra? Que los jornaleros se queden allí. Si se marchan, un latifundista necesita como mucho 100 días a los jornaleros en la tierra. ¿Y qué hacen los 200 y pico días siguientes? Tienen algo que hacer. La estrategia, el éxito del azafrán viene porque la necesidad de mano de obra hace que con un pequeñísimo, con lo mínimo, unos celemines de tierra, que es muy poco, unos metros cuadrados, con eso se pueda vivir y se optimiza totalmente el recurso para que el campesino obtenga una renta complementaria del salario del latifundista. Es una estrategia de los latifundistas. Lo que pasa es que con el tiempo les salió mal, porque esta renta, a través de un proceso diacrónico de larga duración, el pequeño fue consiguiendo acumular capital y lo fue invirtiendo sobre todo en comprar tierra y en poner viña, que esto es otra historia que la universidad lo ha trabajado bastante bien y hay varias tesis ya en este sentido. Se puede explotar bien directamente, pero casi siempre es indirectamente la explotación del azafrán, y es algo más que pura economía. Lo que decía al principio, no es en este patrimonio etnográfico, no es material solamente para poder vivir, sino que en el azafrán, en el cultivo del azafrán, intervienen otros componentes muchísimo mayores, como por ejemplo son
la reciprocidad otra vez vecinal, igual que hemos visto con lo que es el cerdo. Todos los vecinos, claro, se tiene que sacar las rosas del azafrán en lo que se ha recogido en un día, ese mismo día se tiene que recoger. Si no interviene todo el grupo familiar ampliado y a veces el vecindario, es imposible. Y todo eso requiere otra vez la reciprocidad familiar. Todo eso garantiza, cohesiona los grupos familiares amplios y además con una serie de rituales crea una identidad familiar y además es donde se producen a veces las uniones de parentelas y las uniones de familia, porque en el proceso de sacar rosas es cuando se van a producir gran parte de los noviazgos. Esto está bastante estudiado en algunas zonas de Ciudad Real y también de Toledo. De tal manera que cohesiona el grupo familiar, cohesiona al vecindario y es un rito de paso para los adolescentes que se inician en el trabajo. Por primera vez, muchos de los niños que empiezan a trabajar lo hacen yendo a coger la rosa bien temprano, antes de ir a la escuela, si van, o también cultivando, pelando la cebolla. Es decir, es un rito de iniciación de la gente joven, de los más pequeños, al mundo laboral. Esto se hace ya con 7, 8 o 10 años como mucho. Los noviazgos tienen lugar justo en este proceso ahora de mondar la rosa del azafrán, y también los viejos que intervienen, no solamente sacando, sino también haciendo la pleita, que son los cestos que después se van a utilizar y también son los que a veces tuestan, son los que más saben. Es decir, que van a cumplir un trabajo, no van a estar en la residencia sin hacer nada, viendo los programas de Telecinco, se quedan también trabajando en el conjunto familiar. Aparte, ha creado dentro del azafrán, pues se ha creado todo lo que es una literatura, una música, todos conocemos la zarzuela, hay un costumbrismo que ha ido a más, todo esto ha ido a más. Y tiene futuro. Esto es lo que quería decir, a veces como recurso emergente. Se ha oído estos días que bueno, es muy poco, hay un cambio climático, se está reduciendo muchísimo el cultivo del azafrán y ahora mismo está en esta dicotomía, que podemos ver cómo ese costumbrismo, de alguna manera, lo podemos ver en algunas festividades, en algunas fiestas que se hacen en torno al azafrán, pero claro, es un costumbrismo en torno a un cultivo que en algunas zonas no está vigente, que lo tenemos como recuerdo idealizado, nos recuerda un poco ese romanticismo, ese bucolismo, la paz rural, es un poco la imagen que se quiere dar, pero la realidad del azafrán es otra, como decíamos antes. ¿Para qué vale todo esto? Pues puede ser también un patrimonio emergente, porque hemos visto cómo el ITAP de la Diputación Provincial lleva más de 20 años investigando sobre el azafrán y han hecho trabajos extraordinarios sobre enfermedades, sobre crecimiento, sobre cambio climático, estudios muy serios, igual que lo tiene la Universidad de Castilla-La Mancha a través no solamente de la Facultad de Humanidades, donde se está estudiando la historia del azafrán desde este punto de vista histórico y también antropológico, y también la Escuela de Técnica Superior de Agricultura, donde hay un equipo investigando los componentes químicos que tiene el azafrán, que son extraordinarios y ya se ha utilizado en los usos tradicionales que ha tenido el azafrán como medicina. Y entonces la crocina tiene elementos químicos que está demostrado, y hay tesis doctorales sobre los usos médicos actuales que tiene el azafrán. De tal manera que los usos se han resignificado, tienen nuevos usos, incluso arte. Hay gente que está haciendo, igual que con el mosto está haciendo cuadros, pues también hay gente que está haciendo con el color del azafrán, lo está utilizando como artesanía, como arte, y de alguna manera es un producto cultura. El azafrán es uno, yo creo, de los productos nuestros tradicionales, que es un producto, pero es mucho más que un producto, es un producto cultura. Y
y imágenes como esta que nos llevan a ese pasado idealizado, pero es muy distinto a tal y como ahora la denominación de origen del azafrán de la Mancha lo está trabajando, con usos culinarios, con utilizaciones en la medicina, con todo tipo, incluso para usos turísticos. E imágenes de esta de pelar la farfolla, pues pertenecen a ese pasado que muchas veces no queremos que vuelva, pero sí que parte de estas tradiciones son necesarias porque sí que pueden tener ese uso emergente que antes les decía. Y yo con esto he ido rápido, pero quería que luego hubiera un momento para si alguien tenía alguna pregunta. Así que muchísimas gracias por su asistencia y haberme escuchado, creo yo, pacientemente. Muchas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias, Miguel. Nada, ha sido vosotros. un placer, como siempre, escucharte. Y lo que decíamos, es cierto que muchas de las cosas las conocíamos, las teníamos ahí en la memoria, pero no sabíamos calificarlas o denominarlas como este patrimonio etnográfico que Miguel nos ha ilustrado. Así que gracias por abrirnos gracias los a ojos en este sentido. Y sí que vamos a abrir ese turno de preguntas. Voy a bajar y me dirijo. Si tienen alguna duda o quieren formularle alguna pregunta a Miguel Lucas, pues levantan la mano y hacia allá. Mira, aquí la primera pregunta. Me cuelo, Paco. Gracias. Sí, yo quiero preguntarle por la importancia como patrimonio cultural inmaterial del carnaval en Tarazona, en mi pueblo, que es Villarrobledo, que no ha dejado de celebrarse nunca. Entonces, ¿cómo se utiliza eso con el Museo de Serzo, por ejemplo? Sí. Pues gracias por la pregunta, que es muy interesante, aunque seamos rivales, yo de Tarazona, tú de Villarrobledo. Pero fíjate, el carnaval ha muerto. El carnaval tradicional rural es algo que no tiene sentido, porque el carnaval es la fiesta de invierno que tiene sentido en esa sociedad rural. El carnaval ha cambiado, ha ido cambiando. Pero fíjate, ¿por qué no ha desaparecido en Tarazona? Es para que veas la importancia que pueden tener a veces estas festividades. ¿Por qué no han desaparecido ni en Tarazona, ni en Villarrobledo, ni en tampoco que quedó un poco residualmente en Munera? Sencillamente hubo dos pueblos durante la Guerra Civil y el franquismo donde más represión hubo. Uno fue Tarazona. En Tarazona, que lo he estudiado a fondo, murieron 200 personas. En un pueblo de 5.000 habitantes, 200 personas es un muerto por vecino. En Villarrobledo murió muchos más, murió mucha gente más. El 2 de abril de 1939, 1940, 1941, todos esos vecinos se juntaban, se tenían que ver en la plaza, comprando en el campo. Es imposible en un pueblo pequeño, si no hay una válvula de escape, convivencia. ¿Qué ocurrió en Tarazona? Que pasados muy poco tiempo de los primeros años de la dictadura franquista, pues en el año 40 y tantos, la gente en los días de carnaval empezó a disfrazarse, se ponía máscaras e ir a las casas de esos que a lo mejor sabían que habían matado a un familiar suyo. Y al revés, se conocían y no pasaba absolutamente nada. De tal manera que el gobernador civil mandaba cada año un telegrama prohibiendo el carnaval. Entonces coincidió que los alcaldes a veces permitían, se daban cuenta, eran los primeros a veces que ellos mismos se disfrazaban, y fue una necesidad. El carnaval ha sido siempre una necesidad, una válvula de escape de todo el mundo agrario. En el carnaval tradicional, rural, estaba permitido que los monjes de clausura salieran y hablaran, se relacionaran.
las ceremonias más solemnes que podía haber dentro de la iglesia, como es el Evangelio, el martes de carnaval estaba autorizado en muchos sitios, esto es costumbre, llevar un burro, ponerlo en el Evangelio y decir, da el Evangelio, di el Evangelio. Es decir, se hacían este tipo de bromas con el fin de, al poco, esa válvula de escape, que todo fuera normal. Entonces, una de las causas que permitió durante aquellos años que el carnaval se mantuviera soterrado, callado, pero que sí existía, porque después pasaban esos días y no pasaba nada, pervivió. ¿Qué pasó? Que luego, con los años de la transición, cuando ya vino los años 70 finales y principios de los 80, que va a venir también una manera nueva de organizar todos los festejos, es cuando los ayuntamientos se dan cuenta del potencial que tiene el carnaval como una fiesta, pero ya es una fiesta nueva, es una fiesta que bueno, ¿para qué te vas a disfrazar si vas todo el año disfrazado? Si ya no existe esa necesidad, pero sí que se ha mantenido y ahora mismo es un carnaval, pero que tiene otro sentido. Es decir, es un ejemplo de cómo las tradiciones cambian de significado, pero siguen siendo importantes para la sociedad. En Tarazona lo que hemos hecho en concreto es que, como se trata de un museo de patrimonio que ahora se llama intangible, esa palabra que a mí no me gusta nada, pero bueno, la llaman así, es decir, inmaterial. Claro, ¿qué vas a poner en un museo del carnaval? No vas a poner fantoches o máscaras que en Tarazona terminan, cuando termina el martes, terminan prendidas a fuego, o desaparecen. Desaparece todo eso lo que es el disfraz, ¿no? A no ser algunos que ya se disfrazan con trajes que se confeccionan, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue, utilizamos el recurso histórico, pero llamamos a un artista, en este caso a Serzo. Me senté con Serzo y le conté el ciclo festivo invernal. Se lo conté entero. Oye, Serzo, mira, esto es el ciclo, ¿qué tal? Y él, que es un artista, lo supo leer perfectamente e hizo, os aconsejo que vayáis, si no habéis ido a Tarazona, hizo una escultura de 9 metros que está todo el ciclo festivo invernal representado. Es un museo casi de la religión, porque empieza por la naturaleza, empieza con un jabalí, que es la naturaleza de Tarazona, empieza con el primer tarazonero, que lo tenemos documentado, lo hemos conseguido ver quién fue el primero que habitó en la zona, y lo ha representado, y este sostiene a todo el ciclo festivo invernal. Y todo el ciclo en Tarazona es que se mantiene, no cumpliendo la función, pero es que se mantiene vivo. En Tarazona el 17 de enero la gente da vueltas alrededor del santo, ¿no? Ya no la da por guardar los animales que no tiene, o no hay mulas ni burras ni nada, pero lo sigue haciendo las personas a veces por creencias, ¿no? Y se hace. Entonces, en Tarazona está vivo, igual que está vivo, y el 3 de mayo ir a las cruces, igual que está vivo San Blas, está todo muy vivo. Está todo muy vivo. Entonces, lo que hemos hecho es recuperarlo a través del arte. Y entonces todo ese museo consta de esto que les estoy contando, pero narrado con nuevas tecnologías. Con nuevas tecnologías. Entonces tú vas y ves la escultura, pero luego ves todo el ciclo y todo el patrimonio local a través de vídeos, pantallas, paneles. Es decir, no hay chichis colgado, no está fetichizado, no está cosificado el carnaval, sino que está actualizado. Y eso es una manera de tratar, creo yo, el nuevo patrimonio etnográfico. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Ay, perdón. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la explicación y por la conferencia, que me ha resultado muy interesante. Mi pregunta está relacionada con el tema de si usted considera, o podríamos considerar, que el mundo de los pastores y el trabajo y todo lo que llevaban los pastores podría ser una característica propia también de la perspectiva etnográfica. Y también en una de las transparencias que usted ha puesto aparecía un cuco. Sí. Y me gustaría saber un poco, desde el punto de vista de la piedra seca, este tipo de construcciones, si usted considera que están también reconocidas en el patrimonio etnográfico de Albacete. Sí, vamos a ver.
he tenido que coger, claro, el mundo pastoril y el queso y tal, todo esto lo podemos también haber escogido, ¿no? De hecho, es muy importante y hay que saber que hasta el siglo XVI la sociedad, toda la repoblación se hace a través de la mesta. Es decir, que la sociedad en el siglo XVI, hasta el siglo XVI, toda la Baja Edad Media, quien tiene aquí el poder son la mesta, son los ganaderos, son los grandes propietarios, pero no tienen grandes tierras que no están cultivadas porque no hay animales suficientes, no hay mano de obra. Lo que hay son grandes ganados y lo que hay es una industria textil. Podríamos haber hablado también, por ejemplo, del uso del textil, de lo que ha quedado del textil, Casar de Lázaro, el textil de la familia Rosa y cómo eso se puede utilizar como patrimonio para nuevos usos y nuevos recursos. Es decir, que todo ese mundo pastoril hasta el siglo XVI está plenamente vigente. Hay una guerra que es histórica entre pastores y agricultores que al final del tiempo acaban ganando los agricultores porque se descubre América y se necesita mucho campo de cereal. Todas esas dehesas que hay de pinos, encinas, robles, todo eso se tala para la producción del cereal y se crean esos latifundios que yo antes decía. Y el mundo pastoril empieza a decrecer. Pero igual que existe un patrimonio campesino agrícola, existe también ese agrario que engloba también lo pastoril y que es importantísimo. En zonas de la sierra, pues es más importante que en las zonas de la Mancha. Pero hasta el siglo XVI, aquí lo que hay son pastores, hasta el siglo, cuando se hace, por ejemplo, yo lo que más he estudiado, que ha sido la zona de la Manchuela, lo que hay en el siglo XVI son más que nada estos furtivos, se van a repoblar con furtivos que recogen la grana. Estos furtivos que recogen la grana cuando el marqués de Villena va a perder la guerra con Isabel la Católica, los pueblos adquieren independencia y entonces estos furtivos se convierten en pequeños agricultores y muchos de ellos agrandan las propiedades y se convierten en explotadores cerealísticos y empieza el cultivo del cereal. Esto cambia, igual que ahora ha cambiado el pistacho. O sea, igual que vemos los campos de cereales, antes no estaban, pero es que el cereal va a desaparecer pronto y vamos a ver enormes campos de pistacho. La historia cambia, y entonces al aparecer nuevas formas de cultivar la tierra, los ciclos cambian y ese mundo pastoril es también importante porque estamos viendo, por ejemplo, lo importante que es el queso manchego. Fíjate si tiene la importancia que ha tenido, la elaboración, las técnicas, lo que antes decía, la tecnología. La tecnología, lo importante que es. Y la segunda... los cucos, sí. La piedra seca, de hecho, está en muchos sitios, es ya, ahora se hace todo patrimonio de la humanidad, la J, patrimonio cultural de la humanidad, no sé qué de la humanidad. Entonces, los cucos, la piedra seca, en muchos lugares, en Mallorca, en la zona de Murcia, es decir, es una técnica de construcción que, como antes decíamos, es una tecnología sin argamasa, sin nada, y que requiere la pericia de alguien que la sepa construir. En nuestras zonas, por suerte, aún hay muchos territorios donde se mantienen muchísimos cucos. Se hizo un trabajo, este sí que está inventariado, se hizo un trabajo, se hizo un congreso y más o menos tienen una protección, pero no es una protección casi voluntaria, pero tal y como no está en los pueblos no suele estar inventariado ni catalogado, el cuco. No sé si... Miguel, tenemos otra pregunta por aquí. Sí, buenas tardes, Miguel. Mira, soy Francisco Tebar, de Abengibre, y más o menos va al hilo de lo... Mucho azafrán, allí sí hay azafrán, hubo. Hubo, yo tenía azafrán, de hecho. Entonces, al hilo de la última de las intervenciones, ¿en qué estado estamos? Yo, por ejemplo, he estado trabajando ahora en un ayuntamiento como técnico de turismo y lo primero que hice es hacer un inventario de recursos a nivel patrimonial y también a nivel etnográfico. Me encontré con una desagradable sorpresa. La mitad del patrimonio en 50 años, casillas, corrales, cucos y demás, han desaparecido con respecto de un, digamos, catastro antiguo al catastro nuevo. Entonces, pregunta, ¿en qué estado estamos o está la mayor parte de la provincia, tú que la conoces bastante bien, en el sentido de... no está, esto es voluntario, la protección, pero ¿se lo creen los ayuntamientos de que esos elementos etnográficos no deben de desaparecer? Porque yo he visto auténticas barbaridades.
Pues el estado es agónico. Yo llevo años queriendo hacer un inventario de todo, tanto de historia oral, tanto de este tipo de patrimonio material, y ha sido imposible. Los grupos líder, yo he presentado varios proyectos a los grupos líder para que se inventariara, algunos lo han aceptado, otros no, algo hemos hecho, por ejemplo, yo lo he hecho en la región de Murcia, el inventario en la zona de Integral, en el noroeste, he hecho este inventario, pero en nuestra zona está en estado agónico. Y luego es curioso, luego queremos que estos recursos que no conocemos, lo queremos hacer patrimonio, como he dicho antes, el caso de la Jota mundial, e incluso impartirlo en la docencia, en las enseñanzas, es decir, impartir clases de folclore y tal, y no lo conocemos. ¿Qué maestro va a impartir si partes de que no conoces? Y luego una cuestión muy importante, aquí le hemos dedicado muchísimo tiempo a lo que es el patrimonio, a ciertos patrimonios. Por ejemplo, está perfectamente, esto por ley, ya la misma ley de monumentos del año de la República, anterior del año 29, aquí vino un señor a hacer el catálogo de todos los bienes que había en la provincia de Albacete, pero claro, se hacía los monumentos, los sitios, lo que es artístico, pero a esto no se le hacía ni caso. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, que tú te puedes encontrar una piedra solamente aislada y que puede ser ibérica y se le da todo el tipo de protección. Una moneda que a lo mejor está descontextualizada y se le da todo el tipo de protección que la merecen, que la merecen. Pero luego te encuentras un horno moruno, un muro de tapial, un corral, una casa de tal con valor de este tipo y no tiene ningún tipo de protección, aunque la ley lo dice, pero no cumplimos con la ley. Entonces es urgente que el poder, las autoridades, en este caso la competencia es de las consejerías, las diputaciones provinciales también algo hacen. Aquí ya he dicho antes que ha habido una revista Zahora que bueno, pues ha hecho lo que se ha podido y que en esa línea lo que pasa es que hay una urgencia. Esto o lo hacemos en los próximos años y ya va a ser pues un 10% de lo que podríamos haber recogido, porque queda en la memoria de la gente que tiene. Es preguntarle a la gente que tiene 80 años, pero claro, esa gente que tiene 80 años ya vive del recuerdo, porque ya vivió casi la industrialización. Yo hace poco estoy haciendo un trabajo de los hombres buenos, que es una cosa interesantísima, y me entrevisté en un pueblo que me dijeron, mira, aquí el hombre bueno es este. Y entonces yo llegué al hombre bueno y le pregunté, vamos a ver, ¿cómo solucionamos los conflictos de medianerías? Porque solucionan muchísimas cosas. Y ya me dice, bueno, si es que yo ya voy al juzgado. Y hablando con él, resulta que era más joven que yo. Entonces le preguntaba sobre algo a una persona que ya era más joven que yo. Es decir, que hemos perdido todo este tipo de conocimientos que sería muy importante. Por ejemplo, los hombres buenos. Ahora la justicia está colapsada. Si ahora mismo en un pueblo funcionara, muchas veces son los alcaldes, el Consejo de Hombres Buenos, la mitad de los conflictos que hay, de regadío, de medianerías, de todo eso se solucionarían. Que es un poco el antecedente del juez de paz. Pero sin tener ese estatuto, se le daba por honor. O sea, era un hombre que tenía honor, que tenía palabra, y lo que se decía ponía en acuerdo de todo tipo, familias enemistadas, ponía a la gente de acuerdo. Pues tener todo ese conocimiento es fundamental. Sin embargo, no lo podemos inventariar porque casi pues es ya tan residual, como antes decíamos, es tan arcaico como lo de la grana. Lo de la grana ya tiene que ser a través de fuentes escritas indirectas, que muchas veces los historiadores que van a las fuentes, claro, los historiadores van a las fuentes y van a la chicha, van a lo gordo. Entonces estudian pues esto, lo que las ordenanzas, tal, pero toda esta parte que es más un poco la que a nosotros nos interesa, le sale tanto que es imposible. Yo le preguntaba a muchos historiadores medievales de la grana y decía, esa grana había por todos los sitios y tal, y fíjate si todo eso era importante. No se le ha dado casi importancia, hasta tal punto que la hemos perdido de la memoria. No sé de los que estamos aquí, los que sabrían lo que es la grana, y sin embargo fue una fuente de riqueza hasta el siglo XV importantísima en toda la zona.
Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más preguntas. Sí que agradecer, por supuesto, a Miguel Luca su participación, que ha sido enriquecedora, pero también han sido enriquecedoras sus preguntas. Les agradecemos muchísimo pues esa intervención que han tenido. Y ahora sí que pedimos al presidente, a Juan José Caravaca, que nos acompañe para hacerle entrega a nuestro conferenciante de un pequeño detalle, de un obsequio con el que agradecer, como no, su participación. Y mientras tanto, les recuerdo que la próxima conferencia tendrá lugar, ya saben, lunes 14 de noviembre, 18:30 horas, y la conferencia muy interesante y muy recomendable también, Chinchilla Contemporánea, a cargo del doctor en Historia Aurelio Pretel Marín. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.